Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por estar ahí, por dejarme entrar en sus vidas, en sus corazones, por estos encuentros que tenemos ustedes y yo todas las semanas, donde tocamos diferentes temas. Ustedes saben que estoy en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y mi canal de YouTube también, Miriam Peiró, me pueden buscar, se suscriben a mi canal y me acompañan. Y bueno, todas las semanas tocamos distintos temas. Estamos comentando distintos temas que pasan y que nos ocupan y nos preocupan. Uno de los temas que quiero tocar hoy justamente es el tema de la angustia, de la depresión, el tema de la soledad, el tema de los suicidios. En los últimos tiempos, en el último año, por el tema de la pandemia, se incrementó un 25% la tasa de suicidios en Japón, por ejemplo, y en otros países de Oriente. Esto es producto de la angustia de la gente por no poder socializar, de la depresión. Todo esto que trajo la pandemia, que estamos todos angustiados por no saber qué va a pasar en el futuro, por no saber si las vacunas llegan, por no saber si esto tiene un final feliz o no. Porque todos esperamos, todos tenemos una luz de esperanza y pensando que esto termina, que esto, bueno, en un mes, 2 meses, termina con el tema de las vacunas y va a estar la población protegida. Pero claro, al ver que pasan los meses y no hay tantos resultados como se esperaban, al ver que con el tiempo realmente no se logra vacunar a toda la población. En algunos países que son los menos se está vacunando muy bien y realmente bastante ágil, pero en otros no. Y ya empiezan las angustias y después de un año tan duro, y en muchos países de Europa tienen que cerrar nuevamente todo, tienen que reforzar el tema de las cuarentenas, porque realmente se había liberado un poquito, es como que uno se va acostumbrando a convivir con el virus y bueno, todos nos vamos relajando. Pero claro, hay rebrotes en todos lados y bueno, esto trae desesperación, esto trae angustias. Entonces quiero aprovechar este momento, este espacio que tengo con ustedes para socializar, para tocarles su corazón, para decirles que tratemos de dar una buena palabra a algún amigo, a alguna persona que está sufriendo, que está angustiada, porque no sabemos hasta dónde llega la angustia de cada uno. Ustedes saben que la angustia no se puede medir, nadie sabe cómo está y cuánto está angustiado la otra persona. Pero se empieza con angustia, con depresión, porque no se ve un futuro, porque no se ve mejorías. Entonces esto puede llevar a entrar en depresión fuerte y hasta cosas más terribles como es el suicidio. En estos momentos hay que tener mucha fe en Dios, hay que estar muy preparados mentalmente pensando que hay una salida, que hay una esperanza, que siempre se puede, que siempre vamos a encontrar una luz al final del camino que nos va a rescatar, que nos va a salvar de todo esto que trajo el año pasado este virus, esta pandemia, este mal social. Y hay una luz de esperanza, tengamos fe. Creo que la fe es lo último que el ser humano puede perder porque realmente es lo que nos mantiene vivos. Entonces, acerquémonos a una religión, acerquémonos a Dios. Pensemos en Dios, disfrutemos de leer un buen libro, una buena enseñanza, algo que realmente necesitemos. Oxigenémonos un poco saliendo un ratito a caminar a un parque, la naturaleza, algo, con todas las medidas que sabemos que hay que tener, pero algo, un poco de gimnasia, algo
para que nuestra cabeza se libere, para que nuestros pensamientos se liberen y no cometamos locuras, no cometamos actos que nos perjudiquen a nosotros mismos ni a nadie. Entonces, cuidado con la depresión, con la angustia. Siempre hay un mañana, siempre hay algo mejor, siempre hay algo por venir, y con toda la fuerza de toda la gente del mundo que está orando, que está haciendo sus plegarias para que todo esto termine pronto, yo estoy segura que vamos a salir adelante, que se va a encontrar la solución a esto, que vamos a estar en un par de meses más todos vacunados o una gran mayoría vacunados, cosa de lograr la inmunidad del rebaño, que es cuando el 70 o 80% de una población, de un país, está vacunado. Se logra la inmunidad del rebaño. Bueno, eso lo vamos a lograr. Entonces, un poquito más de paciencia. Yo sé que estamos cansados y que no queremos ni oír el tema de otra vez cuarentenas, otra vez distanciamiento, que todos necesitamos relacionarnos, necesitamos el afecto, necesitamos socializar. Bueno, de a poquito, pronto viene, no bajemos los brazos. Es muy importante mantener la fe. Bueno, amigos, esto es todo, es mi mensaje para todos ustedes. Yo sé que muchas veces uno se cansa de pelearla día a día, de ver que las cosas no mejoran y no sabemos muchas veces si hay un mañana mejor, pero pensemos que sí, que mañana va a ser mejor. Y bueno, y esto tiene que pasar y tiene que quedar como un mal recuerdo y vamos a poder volver a una vida casi normal como la que teníamos. Esto es todo, los quiero mucho, no me dejen sola. Este besito es para ustedes y le pido que me acompañen la próxima semana aquí en las redes sociales.